Saludos, mi nombre es Héctor Ramos, soy internista epidemiólogo, tutor virtual de la Maestría de Epidemiología de la Universidad Evangélica. Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las estadísticas descriptivas. Vamos a centrarnos en Excel, por ser un programa de uso bastante popular y pues nos va a dar una idea de cómo construir un proxy para saber si nuestros datos tienen o no una distribución normal. Tienen en pantalla datos de un estudio sobre hipertensión. Y acá en las columnas, en una columna están los valores de presión arterial sistólica de pacientes que eran hipertensos. Se les dio una dosis de captopril y posteriormente se les tomó nuevamente la presión arterial y son los valores que aparecen en la siguiente columna. Entonces la pregunta es, ¿estos datos son normales o no? Necesito saber eso porque si mi objetivo es comparar las dos columnas de datos, si hay diferencias entre ellos, si hubo efecto entre la intervención que hice, necesito conocer cuál es la distribución de estos datos. Entonces, en este momento no tengo una prueba de normalidad, voy a tener que recurrir a un proxy, que es la identificación de la distribución de los datos a través de la diferencia de la media y la mediana. Lo primero es utilizar un componente que está en Excel que se llaman complementos. Aparece marcado ahí una opción que dice análisis de datos. Vamos a clicar en ella. Dentro de las opciones que aparecen hay un ítem que se llama estadística descriptiva, es la que vamos a proceder a clicar. Aparece esta caja de diálogo donde hay varios componentes. El primero es donde yo voy a colocar cuáles son los datos que van a ser analizados y asegúrese de incluir la fila, donde están exactamente el nombre de la variable, y ya vamos a mencionar el porqué. Luego viene dónde va usted a poner los datos, es decir, a dónde Excel le va a colocar lo que va a analizar de esa columna de datos. Es interesante que utilice una hoja nueva y a esa hoja nueva le coloque el nombre de la variable, porque si su base de datos tiene muchas variables, a la hora de buscar dónde quedó el análisis de la variable número 3, no va a encontrar cuál es, porque va a aparecer hoja 1, hoja 2, hoja 3 y no necesariamente es correlativo al nombre de la variable que usted puso. Luego marque siempre estas casillas porque Excel le va a preguntar ¿y qué quiere que haga con mis datos? Bueno, usted va a realizar un análisis de estadístico y en segundo lugar le va a identificar el intervalo de confianza al 95% de su media aritmética. Ahí están ya los datos colocados y todo marcado como se mencionó anteriormente. Y vean ustedes lo que ocurre. Ahí tienen ustedes todo lo que les ha dado Excel. Vean ustedes que tienen la media aritmética, el error típico, la mediana, la moda, su desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, coeficiente de asimetría, el rango entre que es el valor mínimo y el máximo, la diferencia entre ellos, el valor mínimo, el máximo, la suma de todos los datos, el conteo y el nivel de confianza al 95% de la media aritmética. ¿Qué es lo que hago con estos datos? Identifico los valores de la media y la mediana. Al valor más grande, el resto el más pequeño, tengo una diferencia numérica. Luego ejecuto una regla de 3, colocando como 100% el valor más pequeño de los que acabo de restar. Y la diferencia pasaría a ser X. Al realizar la regla de 3, como lo ven ustedes en pantalla, en este caso es de 1.45%. Por lo tanto, si es menor o igual al 9%, o algunos textos dicen menor al 10%, que es prácticamente lo mismo que tienen ustedes ahí, es muy probable que estos datos correspondan a una distribución normal. Pero una advertencia, esto solamente me da una idea si estos datos potencialmente son normales. Estoy obligado siempre a realizar una prueba de normalidad para tener toda la certeza estadística de que eso es así. Y ya que encontré normalidad, pues procedo a obtener el intervalo de confianza de la media aritmética, que es muy sencillo. Significa que usted únicamente para obtener el límite inferior tiene que restarle el nivel de confianza a la media aritmética y el límite superior a la media aritmética sumarle ese nivel de confianza. Y usted, como puede ver en pantalla, pues hace las dos operaciones, la resta, la suma, y posteriormente esos dos números se convierten en los límites del intervalo de confianza al 95% de su media aritmética. De esta manera usted puede inclusive convertir un estadístico en un parámetro, es decir, llevarlo de un dato poblacional de un dato muestral a un dato poblacional. Vamos a utilizar otro atajo muy útil en Excel, que es para incluir una función. Utilizo Shift F3 y se despliega esa caja que es para insertar una función. Me coloco en una celda que no esté ocupada por datos, donde
Posteriormente hago ese Shift F3 y busco la función cuartil. Busco si hay diferentes cuartiles, el que dice cuartil INC, que está dentro del marco de funciones estadísticas, y se despliega esta caja de diálogo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Cuando yo identifico normalidad, la media aritmética debe ir acompañada de su media de dispersión, que siempre debe ser la desviación estándar. Pero si no hay normalidad y voy a utilizar la mediana, que es la que se utiliza cuando no hay normalidad, se deberá acompañar también de su media de dispersión, que en este caso será el rango intercuartílico, el cual significa que yo al cuartil 3 le resto al cuartil 1. Entonces, a partir de esta operación que estoy realizando en el Excel, voy a calcular los cuartiles, porque como vieron en las diapositivas anteriores, lo que desplegaba Excel no incluía el rango intercuartílico, no incluía cuartiles, tengo que hacerlo aparte. Entonces, con esta caja de diálogo, tengo ahí ya las herramientas para empezarlo a construir. Primero, en la primera fila dice matriz de datos sin etiquetas, es decir, ahí voy a poner la columna de datos sin incluir el título de la variable. En la segunda dice número de cuartil, ahí va del 1 al 3 y usted coloca si quiere el cuartil 1, el número 1 y así sucesivamente al cuartil 3. Aquí me interesan el 3 y el 1. Y en esa parte inferior dice resultado, ahí se le va a desplegar a qué valor corresponde el cuartil que usted le coloque el número. Coloco mis datos, coloco el número de cuartil y aparece el resultado. A veces uno puede hacer esta operación en dos celdas diferentes para obtener cuartil 1, cuartil 3, pero algunas personas prefieren tomar un papel, una simple hoja de papel y lápiz y anotar ahí cuartil 3 es tanto, cuartil 1 es tanto, después hacer la resta. En este caso ahí tienen el cuartil 1 y el 3. Teniendo los dos valores, procedo a restarle al cuartil 3 el cuartil 1 y así tengo ya mi rango intercuartílico, que es de 33.25. Si no hubo normalidad, no utilizaría la media aritmética, sino que la mediana. Entonces yo diría la mediana de mis datos es 185.5 y mi rango intercuartílico es de 33.25. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación. Éxitos.